¿Qué tal, mis queridos amigos, mis queridos hermanos? Qué gozo para mí saludarles, qué privilegio conectarme una vez más para compartir mi aporte al estudio de la lección de escuela sabática de este día. Alabo a Dios por este privilegio, por esta oportunidad preciosa que me brinda. Le pido que sea de bendición, de inspiración, de motivación, pero sobre todo de utilidad para cada amigo, cada amiga que se acerca al canal, que juntos encontremos cada una de las enseñanzas que el Señor ha preparado para nosotros en este día, y no solamente las encontremos, sino que las entendamos, las internalicemos y las pongamos en práctica para honra y gloria de nuestro Dios. Estamos llegando hoy a la sexta lección de este primer trimestre del año 2026. Uniendo el cielo y la tierra ha sido la temática de este trimestre. Estamos estudiando las cartas dirigidas por el apóstol Pablo a las iglesias de Filipos y Colosas. Y la lección número 6 va a tener como título Confianza solo en Cristo. ¿Sabes que para los seres humanos, para nosotros, se nos hace difícil entender el que la salvación es solo por la fe, sin las obras de la ley? Nosotros siempre estamos creyendo que necesitamos hacer algo para ayudar en la salvación, que necesitamos portarnos bien para ayudar a la salvación, que necesitamos dejar de hacer esto o aquello para ayudar a la salvación. Así que por lo general, nosotros siempre estamos creyendo que la salvación debe apoyarse en las obras. Creo que relaté en días pasados una experiencia que viví dando un devocional a unos muchachos. Les comentaba a esos muchachos o le hacía una pregunta. Si Cristo viene hoy, ¿cuántos de ustedes estarían listos para irse? Y solamente 2 levantaron las manos. Así que le pregunté al resto de los muchachos qué era lo que les hacía creer que si Cristo venía ese día no estarían listos para irse con el Señor. Entonces empezaron a hacer una lista de cosas que aún estaban haciendo mal, mentían, eran groseros, no leían la Biblia, etcétera, etcétera. Y le pregunté a los 2 que sí habían levantado la mano, y entonces el discurso fue todo lo contrario. Antes eran groseros, ya no lo eran; antes mentían, ya no mentían; estaban leyendo la Biblia todos los días. Y yo les dije, ambos grupos están totalmente equivocados. Ambos grupos están totalmente fuera de lo que enseña la palabra de Dios, porque el apóstol Pablo es enfático cuando nos dice que la salvación es por la fe, sin las obras de la ley, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Ahora, por supuesto, esto no significa que tú puedes vivir una vida loca y decir que tienes fe en Jesús, porque los que tienen fe en Jesús, entonces, como consecuencia de esa relación, como producto de esa relación, como fruto de esa relación con Jesús, comenzarán a hacer buenas obras. Pero nos cuesta. Siempre creemos que necesitamos hacer algo y tenemos así como una relación de cosas por hacer para alcanzar la salvación. En el tiempo del apóstol Pablo no era diferente. Y el apóstol Pablo le tocó luchar contra aquellos que argumentaban que era necesario hacer algo para poder ser salvo, que era necesario, aparte de creer en Jesús, actuar, hacer algo. Uno de los grupos más fuertes, uno de los grupos más difíciles que Pablo tuvo que hacerle frente fueron los de la circuncisión. Si no se circuncidan, no podrán ser salvos. Hay que circuncidarse para poder ser salvos. Hay que circuncidarse para poder acceder a la gracia de Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo combatió con vehemencia, no la circuncisión. No la circuncisión. Pablo había sido circuncidado. Él mismo, más adelante, circuncidó al joven Timoteo. Pero
Lo que Pablo combatía no era el acto en sí, sino el hecho de hacerlo como un requisito indispensable para la salvación. Hoy, aunque la circuncisión ya no es un problema, aunque no vamos a encontrar en la iglesia luchas acerca de si hay que circuncidarse o no, por lo menos no tan generalizadas como en el tiempo pasado, el principio sigue estando allí. El principio sigue estando latente. Hoy nosotros creemos que necesitamos hacer algo para poder ser salvos. Que tienes que ser vegetariano, que tienes que vestirte de esta manera, que tienes que hacer aquello, lo otro, porque si no eres vegetariano, si no eres esto, no podrás ser salvo. Eso no es lo correcto. Miren que la iglesia de la Reforma también enfrentó estos problemas, esta dicotomía entre la ley y la gracia. Y ellos concluyeron de forma correcta que Cristo es todo para el ser humano, es todo para el hombre, es todo lo que necesitamos. Cristo y su muerte expiatoria en la cruz, aceptarla por la fe, recibirla por la fe, y la gracia redentora entonces nos va a transformar. La sección para este día, domingo, regocijándonos en el Señor. Mira que el apóstol Pablo va a apuntar en diferentes oportunidades hacia el foco principal de esta carta. A mí me encanta la carta a los filipenses, ¿sabes? Porque aquel que lee la carta por primera vez sin tener un conocimiento del contexto, puede imaginarse al autor sentado en una oficina con aire acondicionado, con todas las comodidades, escribiendo aquella carta y diciendo: hay que gozarse en el Señor. Una vez más os digo, regocijaos, regocijaos. Y una y otra vez va a repetir la invitación a regocijarnos, a gozarnos en Jesús, en su obra maravillosa. Pero no. Quien escribe la carta estaba preso. Quien escribe la carta estaba escribiendo desde una cárcel romana, y las cárceles romanas se caracterizaban por todo menos por tener comodidad para los suyos. Y el apóstol Pablo vuelve al tema principal acá en el capítulo 3, la necesidad del gozo en el Señor. Y lo contrasta. Él dice: gócense en el Señor, y lo contrasta con el gozo o con las obras de la carne. En el verso número 2 del capítulo 3 vamos a encontrar una misma orden repetida 3 veces. Vamos a encontrar una orden explicada con 3 frases diferentes. Alguien puede argumentar que se refiere a 3 tipos de personas. No, son las mismas personas. El apóstol Pablo insiste 3 veces: guárdense de los perros, guárdense de los malos obreros, guárdense de los que mutilan el cuerpo. Sin duda estaba hablando de aquellos líderes religiosos, de aquellos pseudos cristianos que estaban predicando un evangelio totalmente diferente. Ustedes recuerdan lo que tuvo que enfrentar el apóstol Pablo con la iglesia de los Gálatas. Este mismo problema. Oh, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó llevándoles a otro evangelio? ¿Cómo pudieron tan rápido desconocer la verdad bíblica para aceptar todas estas herejías que se están presentando? Ahora mira que el apóstol Pablo dice que la solución para enfrentar la disidencia, la solución para enfrentar a los perros, que no se refiere a los animales, se refiere a los malos obreros, a los que mutilan el cuerpo, es regocijarse en el Señor. Y alguien pudiera decir: pastor, ¿cómo puede ser esto posible? ¿Cómo podemos nosotros enfrentar
las adversidades eclesiásticas, cómo podemos enfrentar a ese grupo que viene a tratar de distorsionar el evangelio, de hacernos a nosotros creer que la salvación está en las obras y no en la fe, solamente con regocijarnos en Cristo. Vamos a entender juntos qué significa regocijarnos en Cristo. Vamos a entender juntos qué quiso decir el apóstol Pablo cuando nos invitó a gozarnos en el Señor, a gozarnos en Jesús. En primer lugar, mira qué interesante. ¿Quieres leer un manual que hable de la felicidad? Un manual que nos instruya acerca de cómo ser felices, verdaderamente felices. Te tengo ese manual. Y tú lo tienes allí también. Lo podemos abrir. La Santa Escritura, la Biblia, es el manual por excelencia de la felicidad. Así que cuando el apóstol Pablo dice regocíjate en Cristo, regocíjate en el Señor, gózate en el Señor, nos está invitando a estudiar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es un manual para la felicidad. Allí encontramos nosotros la forma como Dios ha estructurado las cosas para que nosotros en medio de toda adversidad estemos felices. Regocijarse en Cristo es recibir su misericordia, aceptarla. Recuerda que la misericordia es no recibir aquello que merecemos, alabado sea el nombre de Dios, y dejar el temor a un lado, porque podemos estar pensando siempre que ¿será que estamos perdonados? Ve el pecado, yo hice esto, yo cometí aquello. Mira hacia adelante, recibe la misericordia que el Señor ha dispuesto para ti. Yo recibo la misericordia que Dios ha dispuesto para mí. Depositar nuestra confianza en el Salvador, en la salvación asegurada por Cristo en la cruz. Tú tienes la victoria, yo tengo la victoria asegurada. Siempre que nos aferremos al brazo poderoso de Cristo, no hay nada que temer. Hacer de la ley nuestro estilo de vida, vivir la ley, no como simple letra, sino como producto de esa relación con Jesús. Nos gozamos en hacer la voluntad de Dios y creer en su palabra, como ya lo he dicho. ¿Cómo podemos regocijarnos? ¿Cómo podemos lograrlo? Mis amados, vayamos a Cristo Jesús. Vamos a pedirle que llene nuestro corazón. Cuando Cristo reina, cuando Cristo es real, en nuestro corazón hay victoria. Bendito sea el Señor. ¿Te parece que oremos? Padre querido, queremos regocijarnos en ti. Queremos, Señor, darnos por completo a ti. Permítenos ser instrumentos de tu gracia. Ayúdanos, llénanos de tu presencia, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, nos vemos mañana. Dios mediante.